Queremos saludarles en este precioso día, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso a la escuela sabática. En esta mañana nos encontramos con una persona muy especial, con el pastor Inedo Arrueda, pastor principal del distrito de Ibagué Norte. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Ángel. Gracias a Dios y a ustedes, hermanos, amigos, por conectarse en este programa y estar listos para aprender más de la palabra de Dios por medio de la enseñanza de la lección de la escuela sabática. Es una alegría estar con ustedes, Pastor. Gracias por invitarme y estamos dispuestos para compartir un poco de lo que Dios nos ha enseñado en esta semana. Gracias, Pastor. Lección número 13 para el 23 de septiembre titulada Haciendo la Paz. Como es costumbre, Pastor, en nuestro programa acostumbramos a pedir la bendición de Dios antes de abrir las Sagradas Escrituras. ¿Qué tal, Pastor, si nos conecta con el cielo? Muy bien, oremos. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerremos los ojos y oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu bondad, gracias porque por este medio podemos llegar a tantas personas que anhelan conocer más de tu palabra. Gracias porque el estudio del libro de Efesios nos ha enseñado grandes cosas y hoy vamos a compartir algunas de ellas para profundizar un poco, para que podamos adquirir el conocimiento pleno que tú quieres que obtengamos de tu santa palabra. Tu bendición sea con todos nosotros, lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Mis apreciados hermanos, por el año de 1678, el famoso escritor John Bunyan, estando preso en la cárcel, escribió uno de los libros más influyentes del cristianismo para aquella época y que aún resuena en nuestros tiempos, Pastor, titulado El progreso del peregrino. Su autor principal, el cristiano. En aquel momento, en aquel capítulo, el cristiano llegó a un palacio y fue llevado por el armero a una habitación gigante, mis apreciados. Y en esa habitación, mi apreciado pastor, la habitación estaba repleta de armaduras. La idea era que el cristiano tenía que vestirse con una armadura especial para salir a enfrentarse contra los peligros que le iba a ocasionar el enemigo en camino hacia la vida eterna. Pero déjame decirle, mi apreciado pastor, que la escena era tan magnífica que en aquel lugar o habitación habían escudos, armaduras, espadas, para un ejército tan grande como las estrellas de los cielos. Ahora, 1600 años antes, el apóstol Pablo, al igual que John Bunyan, se encontraba en la cárcel. Pero la cárcel era en Roma. Y de igual manera nos habló de un conflicto, de una guerra entre el bien y el mal, y de una armadura que debe llevar todo creyente. Esa guerra, mi apreciado pastor, la libra no una persona, la libra la iglesia. Háblenos un poquito de esa guerra. Así es, miren, hermanos y amigos, en el libro de Efesios hemos leído en reiteradas ocasiones que Pablo se dirige a la iglesia como un conjunto. Es verdad que la iglesia está compuesta de cristianos individuales, pero cada creyente que entra a ser parte de la iglesia de Dios ahora forma parte de un equipo, un ejército. El ejército de Cristo Jesús. Por eso usted va a encontrar que él a menudo dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios 6:10. Vístanse con toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha, nota pastor, Pablo a menudo habla en plural y se refiere a un grupo, a un equipo de personas. ¿Qué quiere decirnos entonces la palabra de Dios en este asunto? Que lo primero que debemos recordar es que somos parte de un ejército. Parte de un ejército. De hecho, la batalla no la gana un soldado. La batalla la gana un ejército. Y el éxito de la batalla, el éxito en la guerra, el triunfo final, se deberá a un ejército que trabajó unido, que creó una estrategia. Y en los tiempos de Pablo eso era algo común. Los ejércitos griegos, los ejércitos romanos, luchaban como un solo hombre en un equipo unido que obtenía una victoria en una batalla. Bueno, lo que Pablo hace es usar esa metáfora de un ejército para ilustrar lo que la iglesia hoy representa para el creyente. Querido hermano, querido amigo, no somos llaneros solitarios. No eres un cristiano solo, aislado, que debe obtener una victoria por ti mismo. Es verdad,
La salvación es una experiencia personal, pero también tiene una dimensión grupal. Y esa dimensión grupal se vive y se conforma de miembros de iglesia llamados a ser parte del ejército de Cristo Jesús. Eso significa cosas muy importantes. Significa que no debemos luchar solos. Debemos ser parte de una iglesia, de un grupo de hermanos, quienes todos deciden vestir la misma armadura, que en un momento vamos a describir con mayor detalle. Por lo tanto, mi querido amigo, mi querido hermano, esa idea de que cada quien defiéndase como pueda o que la vida cristiana es cada uno solo, no es tan cierta, en el sentido de que la iglesia es una realidad. Y si tú quieres ser victorioso en el gran conflicto entre el bien y el mal, lo que mejor debes hacer es permanecer en el ejército de Cristo Jesús, que hoy día es su iglesia, de la cual tú y yo, pastor, somos parte. Y cada uno de ustedes tiene el privilegio también de ser parte para la gloria del Señor. Pero también hay otras partes. Ahora, mejor decirlo de esta manera, el apóstol comienza a describir en detalle las armas, la vestimenta que cada soldado de ese ejército debe vestir. Y es lo que ahora vamos a empezar a comentar. Me llama la atención, Pastor Edward, que en aquellos tiempos la guerra o la batalla tenía 3 momentos. El primer momento era cuando el ejército se alistaba y marchaba. Era un momento apoteósico. Los gritos, las arengas de la guerra. El segundo momento era cuando el ejército se encontraba con su ejército opositor, frente a frente. Y el tercer momento era cuando uno de los 2 ejércitos hacía que el ejército enemigo se replegara o perdiera su posición. Así que el apóstol Pablo utiliza continuamente una palabra, y es la palabra firme. Lo utiliza en el versículo 13, mis apreciados hermanos, estad pues firmes. En el versículo 14 dice, pues estad firmes, y ya en el versículo 11 había dicho que de igual manera estuviéramos firmes. La palabra firme, pastor, es la palabra griega istemi, y tiene que ver con mantenerse de pie en el campo de batalla. Pero mantenerse de pie en un momento especial, cuando el ejército se encuentra cara a cara. Como algunos han contemplado en aquellas guerras, en aquellos tiempos, era una batalla bastante cruel, sanguinaria. Miles de soldados marchaban al frente contra otros miles que estaban esperándole. Y ese momento en que chocaban los ejércitos era el momento donde el ejército debería estar istemi, o sea, firme, permanecer de pie sin retroceder. Así me apreció, pastor, que el tema del apóstol Pablo no habla de una guerra donde el ejército de parte de Dios debe estar quieto ni pasivo, sino que el apóstol Pablo está hablando de un momento crucial para la batalla, crucial para atacar al enemigo. Ahora, el apóstol Pablo quiere decirnos, por medio de la metáfora, que ese creyente o ese soldado de Jesucristo que está ahí frente a frente al enemigo, que no es otra persona más que el diablo, debe procurar por tener una armadura que tal vez el apóstol Pablo quería recrearnos de aquellos tiempos, de los tiempos griegos romanos. Y nos enuncia el apóstol Pablo algunas partes de esa armadura que son bien interesantes. Por ejemplo, cuando nosotros leemos, pastor, el versículo 14, no sé si me lo pueda leer, capítulo 6, versículo 14. Así es, dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Ahí hay 2 elementos, pastor. Uno, el cinto, ¿cierto? O con lo cual se ceñía, prácticamente era un cinto de cuero bastante amplio, con una gran hebilla, y de ese cinto de cuero dilataban algunas correas hacia la parte de abajo, que quedaba prácticamente formando como un delantal. Y en muchas ocasiones en medio de esas correas iban como las insignias militares y también los honores. Ese cinto o ese cuero o esa correa servía para unir todas las partes de la armadura. Ahora el apóstol Pablo nos dice que ese cinto o esa correa sirve o debe servir para nosotros como la verdad, como lo que une la verdad. Y déjame decirle, mis apreciados hermanos y apreciado pastor, que
que el tema de la verdad es extremadamente importante para el ejército del Señor. Porque una de las formas como el enemigo ataca es con los pensamientos modernos, las nuevas corrientes, con la mentira, con el engaño. Pero el apóstol Pablo dice que el creyente va a amarrar toda la armadura que va a presentar por medio de la verdad. O sea que la verdad prácticamente transversaliza toda nuestra experiencia como creyentes. Hay una verdad que aplica a la familia, hay una verdad que aplica al hogar, hay una verdad que aplica a la educación con los hijos, hay una verdad que aplica a nuestras creencias espirituales y hay una verdad absoluta que es Cristo Jesús. Ahora, aparte de la verdad, que es muy importante que la tengamos en cuenta, en cualquier tema de discusión, la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Hay un segundo asunto. El segundo asunto tiene que ver con la coraza de justicia. Podríamos decir coraza o también podríamos decir el pectoral. Los soldados romanos, pastor, acostumbraban a llevar un pectoral que les cubría sus órganos vitales y también parte de los hombros. En muchas ocasiones era por medio de escamas, estilo pez, pero en otras ocasiones eran argollas metálicas finamente trabajadas que inevitablemente iban a proteger al creyente. Pero ahora el apóstol Pablo dice que esa coraza tiene que ver con la justicia, con algo que Cristo da al creyente, que Cristo hace por nosotros, esa justicia imputada, impartida de parte del Señor. Pero esa justicia que también tiene una transversalidad con la santidad, con hacer lo correcto, con hacer siempre lo bueno delante de los ojos del Señor. Así, mis apreciados, que el apóstol Pablo deseaba que el creyente tuviera en cuenta esos dos asuntos que son extremadamente importantes para la vida del cristiano. Uno, la verdad. Y dos, la justicia del Señor, Cristo Jesús. de Cristo Jesús. Pero pastor, el apóstol Pablo continúa hablándonos de esa armadura. Así es, no podría quedarse solo con estas partes, porque la armadura comprende otros aspectos muy importantes para que el soldado pudiera estar firme en la batalla. Así que además de usar el cinturón, además de por cubrirse el pecho y el vientre con la coraza, había que usar un calzado muy especial. Es interesante ver que el calzado que usaba el soldado romano es descrito como unas sandalias de cuero firmemente atadas y que incluso se ha descubierto que algunas tenían algunos componentes metálicos en la suela que hacía que se agarrase firmemente al terreno para que no resbalase. Como el pastor mencionaba hace un momento, el combate era cuerpo a cuerpo, así que era fundamental estar firme, no resbalar, porque si el soldado resbalaba, caía, fácilmente era víctima o presa de su enemigo. Bueno, ¿y esto qué significa hoy para nosotros? Podemos sacar una lección, pero hay que afirmar otra cosa importante que Pablo dice. Escuchen esto, dice: calzaos los pies con el celo, otras versiones dicen con el apresto, por anunciar el evangelio de la paz. Evangelio de la paz. Mire que le da un calificativo, el evangelio de la paz. No menciona solo el evangelio, o sea que Pablo está comparando mientras el cinturón es la verdad, mientras la coraza es la justicia, ahora él dice, el calzado es el evangelio de la paz. ¿Es necesario calzarse para ser triunfador en la batalla? Claro que sí. ¿Es necesario participar en la labor misionera, pastor? ¿Qué piensa usted? ¿Sí o no? ¿Es necesario ponerse el calzado del evangelio, participar en la misión para ser exitoso en esta batalla contra el bien y el mal? Yo creo, pastor, que el apóstol Pablo trata de presentar la integralidad de la iglesia y no solo una parte. Por eso me llama la atención que utilice el evangelio de la paz, porque de antemano sabemos que en el contexto judío la palabra paz no solo tiene que ver con la ausencia de guerra, sino con todas las esferas de la vida del ser humano. Ok. Y hay que resaltar otra cosa importante. Cuando ustedes leen en Efesios que Pablo habla del evangelio de la paz y los pies calzados, él está retomando un texto en la Biblia que está ahí en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 7, que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia la paz, del que trae alegres nuevas, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ahora, ¿por qué Isaías habló de eso? Bueno,
Eso era lo que ocurría cuando un ejército estaba fuera de la ciudad en batalla y obtenía la victoria. Inmediatamente enviaba a un mensajero que iba corriendo y desde la ciudad lo veían venir. Y entonces exclamaban: ¡qué bellos son los pies del que viene a traer buenas noticias! La buena noticia era que el ejército había obtenido la victoria y esa victoria significaba paz para la ciudad, porque ahora ya no había un enemigo que los quisiera destruir. Esa victoria traía la paz. Bueno, ¿qué representa esto en la experiencia cristiana hoy para nosotros? Hubo uno, queridos hermanos, amigos, que trajo la paz para el mundo y que es llamado en la Biblia el príncipe de paz. Y tú ya sabes a quién nos referimos: Cristo Jesús. Su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección han traído la paz para el mundo, para el corazón de cada creyente. Ha traído la paz para todo aquel que acepte la buena noticia. Y finalmente traerá la paz para el universo entero cuando el gran conflicto entre el bien y el mal termine. Por lo tanto, cada vez que participamos en la labor misionera, mi querido amigo, hermano, cada vez que tú invitas a alguien a la iglesia, cada que haces un estudio bíblico, cada que oras por un amigo, compartes un libro misionero, una revista, cada que testificas, estás poniéndote el calzado del Evangelio de la paz y estás haciendo que otro obtenga la paz, la que se supone que tú y yo ya obtuvimos, y que al obtenerla, lo que más anhelamos es que otro la obtenga. Ahora, es vital, querido amigo y hermano, participar en la labor misionera. En otras palabras, un soldado que se iba sin zapatos a la guerra corría peligro, podía morir fácilmente. Un cristiano hoy, y esto es muy serio, que va a la iglesia, que lee la Biblia, que ora, pero que no quiere ponerse el calzado de anunciar, de contar, de testificar del Evangelio, puede estar en serio peligro. Así que se le añade a la armadura, además del cinturón, de la coraza, ahora el calzado, que podamos ponérnoslo y participar activamente en la misión. Bueno, hay muchas otras partes de la armadura que tenemos que describir. Perfecto, pastor. Cuando usted hablaba de llevar el Evangelio de la paz, me hace acordar del pastor Bullón, que solía decir que hay 3 deberes del creyente y que esos 3 deberes del creyente los saca victorioso en la vida cristiana. El primero, orar. Suele decir el pastor que no es un don, sino una obligación. El segundo, el contacto que debe tener con la palabra de Dios todos los días. Y tercero, testificarle a un amigo De Jesús. Ahora, el apóstol Pablo continúa, mis apreciados hermanos, enunciándonos las partes que tenía una armadura romana en aquellos tiempos. Y ahora nos habla del escudo. El escudo era de forma triangular, por lo regular. Era fabricado en madera y era cubierto en cuero. Y era cóncavo hacia la parte de adentro. El objetivo era defenderse. Y en muchas ocasiones el soldado romano tomaba el escudo, lo sumergía en el agua, lo sacaba, por si de pronto el ejército enemigo llegase a lanzar flechas mojadas con brea, encendidas. Entonces el escudo pudiera apagar esas flechas o esos dardos. Ahora el apóstol Pablo nos dice, mis apreciados hermanos, que el creyente debe tomar un escudo. Pero ese escudo es el escudo de la fe, para apagar los dardos del enemigo. Es bien interesante, apreciado pastor, que el apóstol Pablo quiere expresarnos que la guerra es una guerra real. Ya lo había dicho antes, que esa guerra era contra principados, contra huestes, contra gobernadores, contra legiones y en especial contra el comandante de ese ejército, que es el diablo Satanás. Ahora, mis apreciados, el apóstol Pablo en el versículo 16, de nuevo nos dice que el creyente está en una guerra y que el enemigo ataca, que es lo que debemos entender en esta hora de la mañana, de la tarde, de la noche. El enemigo ataca y ataca tu vida. Y la ataca tal vez por medio de tu esposo, tu esposa, ataca tu hogar, o tal vez ataca la vida de tus hijos. Han crecido, se quieren apartar de los caminos de Dios. O tal vez trata de quitar tu estabilidad financiera, tu estabilidad, no sé, emocional. Yo no sé cómo el enemigo está atacando tu vida, pero el apóstol Pablo sí nos dice cómo podemos defendernos. Y lo hacemos a través
de la fe. Esa fe que es la certeza de lo que no vemos, que es la convicción de lo que esperamos. Esa fe que está puesta en el Señor, que descansa en sus promesas y que nos hace cantar en medio de la noche, como el pajarito que en medio de la noche, de tormenta, de lluvias, de relámpagos, puede cantar porque siente esa confianza en el Dios creador. Y así también tú puedas, en medio de los dardos del enemigo, escudarte en la fe y en las promesas del Señor. Pero aparte de eso, también habla del yelmo. Versículo 17. Tomad pues el yelmo de la salvación. Yelmo o casco. Los cascos romanos llevaban una cresta grande, cubrían la parte de atrás del cuello, pero también cubría la parte de las mejillas. Era vital para cubrir algo muy especial que tiene el ser humano, que es la cabeza, sus ojos y su parte donde controla prácticamente todo su cuerpo, el cerebro. Así que el apóstol Pablo ahorita nos compara, pastor, ese yelmo, ese casco con la salvación, que es como lo más importante que tenemos en el paso por esta tierra y que es lo más importante que tenemos los creyentes, ¿cierto? Un día poder ser salvos en la sangre de Jesucristo. Así que cuida tu salvación con ese casco, con tu mente, con tus fuerzas, eso que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Y continúa el apóstol Pablo, ahora nos da un nuevo elemento. El elemento es la espada del Espíritu. Y lo clarifica, es la palabra de Dios. Palabra de Dios. Así es. Perfecto, pastor. Entonces yo creo que el apóstol Pablo viene armándonos, ¿cierto? Nos habla de algunos atributos como la justicia del Señor. Nos habla de algunos deberes del creyente, como es el conservar y aumentar la fe. Y también nos habla de la palabra de Dios como un acto de atacar, pero también de defendernos de las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. Pero tal vez falta un elemento. Hay un elemento que el apóstol Pablo, pastor, no lo relaciona directamente con una parte de la armadura. Ustedes ya vieron que las diferentes partes de la armadura se relacionan con elementos espirituales. El casco, la salvación, la coraza, la justicia, el cinturón, la verdad, el calzado, el apresto del evangelio. Pero hay un elemento que no lo relaciona directamente con ninguna parte de la armadura, pero lo expone en la parte final con un objetivo. Voy a leerlo. Efesios 6, 18 dice: orad en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Cuál es ese elemento entonces que ahora Pablo introduce o con el cual concluye? Se llama la oración. La oración. ¿Qué papel cumple la oración en este conflicto entre el bien y el mal, en esta batalla que como ejército y como soldados enfrentamos en el diario vivir? Yo creo, queridos, que lo que Pablo trata de hacer aquí es poner la oración como el catalizador de los demás elementos de la armadura del creyente. Es decir, parece ser que por medio de la oración es que yo puedo echar mano, reclamar todas esas promesas que anteriormente han sido descritas. Porque realmente son promesas de victoria. Tener los zapatos bien puestos, el anuncio del Evangelio, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación. Dios promete que por medio de esas cosas puedo estar seguro y puedo ser victorioso. Pero la pregunta es, ¿y cómo la reclamo? Por medio de la oración. La oración juega un papel fundamental. Hay una historia en la Escritura, allí en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, donde Josafat, rey de Israel, tenía que enfrentar una batalla con un ejército que lo superaba. Era un ejército poderoso. Y él sintió su pequeñez. Él sentía que humanamente no había cómo obtener la victoria. ¿Qué hicieron? Bueno, Josafat convocó al pueblo a orar antes de ir a la batalla. Qué interesante. Con toda seguridad, Josafat le dio a sus soldados escudos, cascos, lanzas, espadas, todo ello. Pero él consideró que no era suficiente, que faltaba algo, y era la oración.
El pueblo oró, se congregaron a orar y obtuvieron la victoria. Bueno, exactamente hoy de la misma manera nosotros reconocemos, amigos, hermanos, que estamos en un conflicto que nos supera, donde luchamos contra unas fuerzas sobrenaturales, que no son humanas, que son muy poderosas, ante las cuales no tenemos oportunidad. Entonces el creyente humildemente al doblar sus rodillas, al orar, reconoce ante Dios que necesita de un poder superior que actúe, que necesita las partes de la armadura y las pide al Señor. Así que la oración es la manera de reclamar las bendiciones de Dios, pero también de agradecer por las victorias que Él nos ha concedido. Por lo tanto, apreciados, es necesario tomar el paquete completo. Alguien podría decir, yo leo harto la Biblia. Y si no pasa de ahí, hay ateos quienes la leen también. ¿Y eso de qué sirve? Si no le añades la fe, creer en lo que no puedes ver, si no le añades la certeza de aceptar la salvación de Cristo y recibir su justicia. Y si no oramos, no, hay que tomar el paquete completo. Por algo está descrito de esa manera. Y es otra cosa importantísima que hay que resaltar. La salvación Dios me la otorga, es un don de Él. La fe es un don de Dios también. La palabra, pues Él me la ha regalado y yo debo leerla. Y la oración es algo que yo debo hacer porque por más de que oren por mí, la oración intercesora es poderosa, pero yo mismo debo echar mano de la oración para ser victorioso. Gracias, apreciado pastor. Me llama la atención un texto que se encuentra en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Y yo creo que de una u otra forma tiene una conexión con lo que Pablo viene hablando a los Efesios. Dice el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son mundanas, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y cautiva todos los pensamientos a la obediencia en Cristo. Las armas del creyente, mis apreciados hermanos, son dadas por Dios el Padre, por el Hijo y también por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da su palabra, de Jesucristo viene el poder y de Dios viene la armadura. Ahora, pastor, nosotros como parte del ejército de Jesucristo y podríamos decir militantes en medio de este conflicto, tenemos tal vez muchas experiencias para contar, pero yo quisiera, pastor, que usted compartiera con las personas que nos ven un humilde consejo que les pudiera servir a ellos en su vida cristiana. Así es. Este estudio bíblico de la lección nos ha hecho caer en cuenta de varias cosas y quizás mi consejo gira en esta dirección. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, hermana, primero que todo, no ignoremos la realidad del gran conflicto entre el bien y el mal. Desde que nacemos hasta el final de nuestra vida estamos inmersos en un gran conflicto. Cada mañana que nos despertamos, el conflicto continúa. Cada día de nuestra vida, las huestes del bien y del mal giran en torno a nosotros a ver qué decisión estamos tomando. No ignoremos eso. Número 2, reconozcamos que las fuerzas contra las que luchamos son superiores a nosotros en número y en fortaleza. Somos humanos. ¿Cómo ser vencedores? Y ahí viene la tercera parte. No hay nada que temer. Aunque el conflicto es recio, aunque las fuerzas del mar son huestes espirituales de maldad, como dice el apóstol, un día el profeta Eliseo le dijo a su siervo, no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Es decir, toda esta armadura que el Señor describe en su palabra está a nuestra disposición. Y echando mano de ella, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Gracias, apreciado pastor. Déjame decirle, mi apreciado hermano y amigo que me escucha, que ese conflicto es bien interesante. Porque, ¿saben? Fuimos nosotros quienes entramos en el conflicto, quienes comenzamos la guerra. Y cuando hablo de nosotros, hablo de la raza humana. Allá en el huerto del Edén, la tierra estaba en paz y en tranquilidad. Todo era armonía. Pero Adán y Eva pecaron y entraron en ese conflicto. Trajeron la guerra al planeta Tierra. Desde ese momento, Dios hubiera podido, mis apreciados hermanos, haber descendido y haber exterminado a la joven pareja que había pecado y había traído la guerra a la tierra.
Sin embargo, no hizo eso el Señor, no. El Señor más bien descendió en la persona de Jesucristo. Peleó la batalla en la tierra. Salió victorioso en el campo del enemigo. Trajo de nuevo la paz y la tranquilidad. Al morir en la cruz del Calvario nos mostró su amor para con cada uno de nosotros. Y ese amor hace que día a día muchas personas decidan salir de los campos del enemigo y pasarse al ejército de Dios. Ese amor que me cautivó a mí y que cautivó un día al pastor y que te cautivó a ti un día, es de igual manera importante que tú puedas salir con esas sandalias, anunciar ese evangelio, ese amor de Jesucristo que puede hacer que muchas almas que están en el campo del enemigo puedan ser atraídas al ejército de Dios, el ejército victorioso, el ejército de la salvación. Dios te bendiga, mi apreciado hermano y amigo. Muchas gracias por haber estado atento a este programa. Muchas gracias al pastor quien nos acompañó. Y vamos a pedirle el favor al pastor que nos dirija en una palabra de oración. Muy bien, oremos, pidamos a Dios su bendición. Padre bueno que está en el cielo, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque has dispuesto una armadura completa que podemos reclamar por medio de la oración y la comunión con el cielo, para que al usarla podamos ser vencedores por medio de Jesús en este gran conflicto entre el bien y el mal. Aunque la lucha es difícil y las fuerzas del mal son poderosas, no hay nada que debamos temer, porque tú estás con nosotros y has prometido dar victoria a todo aquel que te busca. Amén. Bendice a todos mis amigos que hoy se conectan a ver este programa y que tu palabra los edifique grandemente. En tus manos nos ponemos, agradecemos tu bondad en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones y hasta una próxima edición.